Dios bendiga de manera especial a cada uno de los pastores, ministros en general, líderes que están participando de este diplomado en ministerio pastoral. Este es el módulo 4, ya el último módulo. Esperamos que vean atentamente esta clase porque hay una asignación que indicaremos en esta clase, la cual deben hacer para obtener el certificado de este diplomado o los créditos para los que la están tomando como materia dentro de el programa de ministerio pastoral. Esperamos que estén atentos, que hay una asignación especial y final. Aparte de las asignaciones que dejaremos en Classroom, hay una asignación en este video que dejaremos más adelante para que concluyan con este diplomado en ministerio pastoral. Felicitamos a todos los pastores, que ya hay varios pastores de diferentes países que se han registrado en la Asociación de Iglesias Evangélicas Independientes Incorporada y ya recibieron su credencial. Muchos ya recibieron su certificado de ordenación y otros han recibido sus libros. Esperamos que los que aún no se han registrado en la asociación se registren para que así tengan los beneficios de ser miembro en la Asociación de Iglesias Evangélicas Independientes. Esta es una asociación que le seguirá brindando a los miembros este diplomado de ministerio pastoral. Lo queremos repetir porque algunos confunden y en vez de preguntar, emiten algunas informaciones incorrectas. Este diplomado en ministerio pastoral en este mes de julio de 2025 se está impartiendo gratuitamente en este mes de julio. Los que se inscribieron en este mes de julio, en junio que iniciamos con la promoción del diplomado gratis, incluyendo certificado, así va a ser para los que están participando en este grupo. No le estamos cobrando porque algunos dicen que anunciamos que era gratis y ahora estamos cobrando. Pero lamentablemente es que no escucharon bien las informaciones. El pago es para ser miembro de la asociación, no para tomar este diplomado. No sé, hay algunos líderes que lamentablemente en vez de preguntar para confirmar, acusan de que es una promoción falsa. Lamentamos por esos líderes. Esos son los que necesitan más formación en ética ministerial y para tener unos mejores resultados, porque dice la palabra de Dios que debemos de ser pronto para escuchar y tardo para hablar. Pero lamentablemente algunos no lo han hecho, pero gracias a Dios que el 99% de los pastores que se han inscrito, que están en este diplomado, son pastores que en verdad han sido llamados por Jesucristo, porque un pastor que ha sido llamado por Jesucristo mide sus palabras antes de emitir palabras ofensivas, que muchos lo hacen sin tener las informaciones. Este diplomado con certificado para los que terminen este diplomado es gratis, como se anunció. No fue un anuncio falso, como han dicho como 3 supuestos pastores
que se han inscrito han visto que hemos dicho que para la membresía hay que cobrar, pero gracias a Dios por esos excelentes pastores que están presentes. Sabemos que hay de todo en la viña del Señor. Hay unos que son asalariados, pero gracias a Dios que la mayoría que están aquí y los que están son ministros maduros espiritualmente, porque lamentablemente hay personas que aún no son maduros espiritualmente, ni han sido líderes en la iglesia, ni han ayudado a sus pastores y ya quieren ser pastores sin tener la madurez espiritual. Un pastor necesita ser un cristiano maduro espiritualmente, no un niño espiritualmente, no un adolescente espiritualmente, sino un adulto espiritualmente maduro y que sea una persona que edifique a otros, que tenga palabras sazonadas con sal, palabras prudentes, sabias, para edificar a otros. Y vamos a iniciar. Sabemos que los que quieran ser miembros, los beneficios van a ser obtener una credencial que lo va a representar como ministro. El que aún no es pastor, se le da la credencial como ministro aspirante para que se vaya formando hasta formar su iglesia para llegar a ministro licenciado, que es el paso inicial de un pastor. Luego ministro ordenado, que ya cuando tiene varios años en el pastorado, o los que ya son pastores que tienen varios años, le estamos enviando la credencial de ministro ordenado, puedan obtener una certificación, la cual puedan presentar en cualquier lugar o cuando se les requiera algún documento que lo represente como pastor. Y también se le entrega el libro de ministerio pastoral, donde está toda la información más detallada de este diplomado en ministerio pastoral. Pero ya tenemos el próximo diplomado que vamos a dar. La mayoría eligió formación pastoral. Ese es un diplomado muy interesante, tanto para los que han sido llamados al ministerio, que aún no lo son, y para aquellos que no han recibido eh, esa enseñanza, esa instrucción en la formación ministerial para formar un ministro acabado. Este diplomado que estamos dando ahora es totalmente gratis, pero los demás tendrán costos para aquellos que no sean miembros de la asociación. Los que se registren en uno de los 3 planes que tenemos, entonces, de la asociación, me pueden escribir en privado o la persona encargada que le ha notificado acerca de este diplomado, que es gratis este diplomado, pero los demás diplomados, tenemos ya varios diplomados pautados. La mayoría eligió formación pastoral y será el próximo diplomado. Pero vamos primero a terminar esta clase. Luego de esta clase tendrán una semana para enviar las asignaciones todas, incluye las que están en Classroom y las que voy a decir en esta clase. Hay una asignación especial en esta clase que el que no la haga, entonces, si me dice ya terminé todo de Classroom y no ha hecho la que decimos aquí, entonces le vamos a decir que mire el módulo 4 otra vez, porque es el trabajo final que van a hacer para concluir y recibir el certificado. Van a tener una semana para completar las asignaciones.
todas las de Classroom y las que digo aquí. Y luego, una semana después, enviaremos los certificados de participación y anunciaremos cuándo será el próximo diplomado gratis para los miembros de la asociación, con certificado incluido. Vamos a iniciar, vamos a leer la palabra de Dios y vamos así a estar dando inicio a este módulo número 4 del diplomado en ministerio pastoral. Excelentes temas tenemos en el día de hoy que serán de edificación para cada uno de los participantes. Ministerio pastoral, módulo 4. En este módulo 4 tendremos 3 capítulos. El capítulo 10, funciones y responsabilidades del pastor. Capítulo 11, la ordenación ministerial. Y el capítulo 12, el pastor y la predicación. Y vamos a iniciar con el capítulo 10 y vamos a hablar de las funciones y responsabilidades del pastor. Y vemos que el pastor no es simplemente un orador de los domingos, ni un administrador de una comunidad religiosa. Es más que eso. Y como Jesús, vemos en Juan capítulo 10, versículos 11 al 14, Jesús, el buen pastor, no solo predicó, él predicó, pero no solamente eso, sino que vivió entre las ovejas. Es decir, que el pastor debe vivir entre las ovejas, tener comunión con las ovejas. Lamentablemente hay pastores que hay ovejas que no tienen alcance a los pastores. No han tenido una coinonía, no han compartido con su pastor en ningún momento. Y vemos como Jesús lo hacía, hasta la persona lo apretaban y era tanta la multitud y muchos querían tocar el borde de su manto para ser sano. Muchos querían acercarse a él, había inclusive a los niños que los discípulos no querían que se le acercasen para que no molestasen al maestro, y el maestro los regaña y le dice: no, déjenlo venir a mí. Es decir, hasta los niños deben de tener contacto con el pastor, de saludarlo. Es bueno, como vemos pastores, como mi pastor, que al final del culto el domingo está en la puerta de la iglesia saludando a todos. Ese es un ejemplo pastoral. Las conocía por nombre. Conoces a tus ovejas, a los miembros de tu iglesia por sus nombres, a cada uno. Es importante. Las defendía de los ataques de otro cuando otro venga a acusarlo, porque van a venir personas a acusar a los líderes, a los hermanos, a querer decir que no son cristianos nada, que hizo tal cosa. Es para defenderlo. Y si ha cometido algún error, ayudarlo, restaurarlo. Es importante. Las amaba y dio su vida por ellas. ¿Está dispuesto como pastor a entregar tu vida por las ovejas? Es un buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a iniciar y vamos a leer el versículo clave que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 3, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dios añada bendición y sabiduría a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Vemos aquí cómo Pedro habla bien claro y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, como pastor es necesario que apaciente la grey, es necesario que alimente la grey, es necesario que guíe a los miembros, que los alimente con palabra, con sana doctrina, palabra de Dios que edifique, que restaure, que redarguya. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda implica desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, en este tiempo, implica desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, que debe de enseñarla. ¿Qué más dice? Cuidando de ella. Debe cuidar de las ovejas. Debe cuidar de tus miembros. Advertirle de el engaño que hay en las redes. Muchos predicadores que los hermanos escuchan en sus teléfonos, en su casa, en la radio, que la ven en videos. Deben de advertirle que hay muchos lobos rapaces, que hay muchos vestidos de oveja, pero que son lobos. Debe cuidarla para alimentarla y que estén saludables. Con la buena palabra se alimenta una oveja. Y dice, no por fuerza. Un pastor no debe alimentar y cuidar por fuerza. Debe ser voluntariamente. Esto es un llamado de Dios para cuidado de las ovejas. Algunos quieren ser pastores para sentirse grande. Algunos quieren ser pastores para sentirse, para que les sirvan, para sentirse que tienen autoridad y poder, que son importantes. Pero el mayor de los pastores que pisó esta tierra, Jesucristo, dijo bien claro: no vine para ser servido, sino para servir. Es decir, que eres pastor no para que la persona te sirvan, sino para servirle a la persona. Y dice bien claro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No que tú eres el Señor, cuidado, yo soy el pastor. Hey, ten cuidado, yo soy el pastor de la iglesia. Hey, tú no sabes quién yo soy. No, no es para tener señorío. Tienen que respetarme porque soy su pastor. No, 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 no. No es para que te sirvan, no es para que tú te enseñoree y te cree más grande que los demás. Es para servir. El más grande debe de servir a los demás. El más grande en el ministerio es el pastor y está no para tener señorío, sino para servir a los demás, a todos los que necesiten, los que demanden ayuda. Un pastor no es para cualquier persona. Por eso es que decíamos que tiene que ser una persona madura espiritualmente, una persona con conocimiento, no un neófito. En cuanto a la palabra de Dios, un pastor debe ser un maestro, debe ser una persona preparada,
para tratar cualquier tema. Y eso es lo que estamos para servir en la Asociación de Iglesias Evangélicas Independientes Incorporada, para servir a los que han sido llamados al pastorado, para que tengan un conocimiento acabado de la palabra, para que tengan la formación necesaria para ejercer el pastorado con altura y como merece, para motivarlo a leer la Biblia por completo, para motivarlo a orar diariamente 1 hora y dedicar 1 hora para el estudio de la Biblia y de otros materiales como lo que estamos entregando gratuitamente a los miembros de la asociación. Queremos apoyarlos, aquellos que no tienen concilios, que no tienen ayuda de un concilio que les guíe, les capacite, les represente espiritual y legalmente, para orar por ustedes, para que el Señor les dé crecimiento, para capacitarlo, para que capaciten a los líderes y a la iglesia y todo se involucre y crezca la iglesia espiritualmente, en conocimiento y en número, siendo ejemplos. ¿Qué más? Número 1, debe predicar y enseñar la palabra de Dios. Estamos en este primer tema, que es el capítulo 10, funciones y responsabilidades del pastor. Vamos a ver algunas funciones y responsabilidades. Número 1, predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Entendieron? La palabra de Dios, no mi opinión, no lo que yo creo, no lo que opino. El mensaje debe estar centrado en la palabra de Dios. Y vamos a ver diferentes tipos de mensajes de predicación más adelante. El pastor debe de proclamar la verdad con fidelidad, fidelidad a la palabra, fiel a la palabra. No que yo digo y repito lo que escuché de otro sin confirmarlo. Debe confirmar lo que en verdad dice la Biblia, con claridad y relevancia. Debe ser claro en el mensaje. No puede dejar confusión, porque como dice la palabra, la buena tierra, que es donde se va a sembrar. Sabemos que hay 4 tipos de tierra, pero hay una buena tierra, y la buena tierra es la que oye y entiende. Y si el mensaje no es claro, ¿cómo va a entender? Entonces hay que hablarle claro a los hermanos. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra. ¿Entendió, pastor? Es la Biblia, con la Biblia abierta, la santa palabra de Dios. No un mensaje que conseguiste por ahí o que otro predicó, es la palabra. Meterse en la palabra, darle palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, hay que exhortar, hay que instar, redarguye, corrige, debe corregir, pero también debe reprender, que es también corregir, amonestar. Una reprensión es una amonestación. Debe instar, primero insta a la iglesia, debe de dirigirla, debe de exhortarle, pero también debe redarguirla, debe corregir lo que está mal, lo que se dice mal, debe corregirlo con amor, pero también debe reprender, pero reprender a los hermanos, no a los demonios. Reprender es amonestar. La Biblia nos manda a echar fuera demonios, los que creen
en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, pero no dice reprenderemos demonios. Hay muchos reprendiendo demonios. Reprender significa amonestar. A un demonio no le vamos a decir, mire, pórtese bien, mire, no lo está haciendo bien. Eso es amonestar. Reprender es amonestar, no echar fuera. No va a echar fuera a los hermanos. Para hacerlo hay que hacer muchos pasos. Pero aquí lo que está hablando de reprender es amonestar. Reprender significa amonestar. No estamos para amonestar a demonios ni a Satanás, que el Señor lo reprenda, el Señor lo amoneste, lo mande de castigo, ponga disciplina. Pero el pastor está para reprender a los hermanos, amonestarlos con amor cuando hacen algo malo. Exhortar también, debe exhortar a los hermanos. ¿De qué manera? Debe instar. ¿De qué manera debe de redarguir? ¿De qué manera debe reprender y exhortar? Dice, con toda paciencia. Si no tiene paciencia, entonces te falta para ser un pastor maduro, porque debe ser con paciencia. Sabemos que tratamos con muchas personas, dígamelo a mí, que tratamos hasta con personas que se dicen ser líderes y hablan de una manera que ni impío hablan de esa, o inconversos. Dice, con toda paciencia y doctrina. ¿Con qué que va a instar? ¿Con qué va a redarguir? ¿Con qué va a reprender? ¿Con qué va a exhortar? Con doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Doctrina es las enseñanzas de la palabra. Que si alguien está enseñando o haciendo algo contrario a la palabra, con la palabra le instemos. Con la palabra debemos de redarguir. Con la palabra debemos de reprender. Con la palabra debemos de exhortar. Pastor, esa es tu responsabilidad. Esa es la responsabilidad de un pastor. Esas cuatro cosas. Ten en cuenta segunda de Timoteo 4:2, para que lo haga con paciencia. Paciencia, porque muchos todavía no han llegado a la madurez y debe guiarlo a la madurez. Esa es la responsabilidad de un pastor. Cuando guía a los miembros a la madurez para elegirlo como líderes, si elige líderes maduros espiritualmente, no va a tener mucho problema. No es que no va a tener, pero va a tener menos, y cuando lo tenga, van a recibir la reprensión inclusive, porque algunas personas no reciben una reprensión del pastor. Y una vez dicen, en esta iglesia no hay amor, me voy de aquí. Óyeme, el pastor que reprende es porque ama, porque reprende es para que la persona se ajuste a la palabra de Dios. Y así hay que decirle, como te amo, y así el Padre que al Hijo que ama lo corrige, como Dios también nos corrige. Si no nos corrige, somos bastardos. Número 2, cuidar espiritualmente a la congregación. La responsabilidad del pastor es cuidar espiritualmente. Esto incluye la visitación pastoral. Oh, hay pastores que no han visitado a sus ovejas nunca, que tienen años que no visitan. Y hay que darle prioridad a las que aún no son maduras espiritualmente. Con los maduros espiritualmente ya son líderes, ya con eso debe de tener reuniones para capacitarlos, para planificar, para compartir también. ¿Cómo no? Y esta asociación se ha creado también para que por países haya una directiva y una membresía para que compartan también, y para que el pastor que necesita ayuda, alguna consejería,
tenga un espacio abierto con otro pastor de la asociación, de la directiva, y los de la directiva tengan acceso a la directiva internacional, y los de la directiva internacional tengan acceso a directivas locales de algunos pastores presbíteros de algún país. Es decir, que entre pastores nos ayudemos, y los pastores independientes que no tienen ni a quién dar cuenta ni a quién acudir. Visita por lo menos una vez al año a tus ovejas. Visita en sus casas para ver a aquellos que están enfermos. Si están en el hospital, visítalo, pastor. Es la visita pastoral. Aparte de la visita de los líderes, debe haber visita pastoral a las casas, a los hermanos que no están visitando, que están ausentándose. Luego que los hermanos, los líderes lo visiten, debe haber una visita pastoral para ayudarle, o una llamada también. Puedes llamarlo, preguntarle: no te vi el domingo, ¿qué te pasó? ¿Todo está bien? Estamos orando por ti. Visitarlo en la casa si hay alguna necesidad, tanto espiritual, física o económica, pueda suplirla a la iglesia. Pero la iglesia primitiva tenía todo en común. Lo tenía, nos dice el libro de los Hechos. Tenía todo en común. Sabemos que no va a ser al nivel de la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, que se fue al extremo, pero lo que estén necesitados, en lo que la iglesia pueda ayudar, ahí lo ayuda y conoce. La consejería, para darle consejería un día a la semana para estar en la iglesia y que los hermanos vayan, que hagan una cita para tener una asesoría. Si es de emergencia, hay cita de emergencia para el mismo día. Consejería, y vamos a tener consejería pastoral, un diplomado para los miembros también. Tenemos varios diplomados, pero los hermanos eligieron la mayoría formación ministerial para el próximo diplomado gratis para los miembros de la asociación. La corrección en amor y la intercesión constante, diario, orar por sus líderes, orar por sus ovejas, los miembros, todos los días. Por eso es que mínimo una hora hay que orar por cada uno. Hay que ver la necesidad de cada uno y traerlo de rodillas. Un pastor no es para estar figureando los domingos con su saco y corbata, que los hermanos me vean con mi mensaje. No, no, no. Esa es una parte mínima. La mayor parte es tras los escenarios. Que muchos quieren ser pastores para estar ensacado, y que yo soy el pastor y estar que lo aludan. No, 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 no. No es para eso. Es para orar diariamente por cada uno. Tener las necesidades de cada uno. Para eso la visitación. Para ver, no que le cuenten. Saber y tener motivo por qué orar por sus ovejas. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Debe velar. ¿Cómo va a velar si no lo visita? ¿Cómo está velando si no visita tus ovejas? ¿Cómo está velando si no tiene un día para consejería para el que quiera venir? Debe tener un día a la semana el pastor, un horario para recibir a los hermanos que necesitan consejerías o visitarlo a la casa.
para orar por ellos diariamente. Está orando diariamente por tus ovejas. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Como pastor no puede quejarte de las ovejas que tiene. No quería almas para la iglesia que se conviertan, porque los pastores quieren que se le llene la iglesia, pero después están quejándose que hay muchas cabras. Conviértela en oveja, orando, visitando, aconsejando, ministrando, porque el que muchas almas recibe en la iglesia, mucho trabajo tiene. Está preparado. Hay muchos que no reciben, no crecen en número porque todavía no están preparados para recibir, no son fieles en lo poco. Hay muchos pastores que no son fieles en los pocos miembros que tienen, no lo visitan, no le ayudan, no oran por ellos y quieren más. Mientras más, es más tiempo para dedicar, es más tiempo para orar, mientras más alma tenga. Porque esto no os es provechoso quejarte. No te quejes. Ora a Dios. Número 3, administrar la iglesia con sabiduría. El pastor, junto a sus líderes, organiza ministerios, establece metas. Deben de tener metas. Acuérdense que hablamos de una visión clara, de una misión clara, que se repita, que se vea, que todo el mundo lo sepa. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la meta? Cuida las finanzas. Hablamos de las finanzas. Deben darle cuenta. Cuenta a Dios y cuenta a la iglesia para que crezcan los diezmos y ofrenda. Llévate de consejo, pastor. Quiere que crezca la finanza en la iglesia. Entonces debe de reportar, que la iglesia sepa en qué se está haciendo, que haya para ayudar a los necesitados, no todo para el pastor. Y promueve la unidad del cuerpo, promover la unidad de la iglesia, como dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y en orden. Vamos a seguir. Formar y equipar nuevos líderes, como estamos hablando. Ya hemos hablado de esto, de que debe formar. Este diplomado es para que forme a otros, a tus líderes. Los diplomados que estamos dando es para que forme. Y si ve a alguno con un llamamiento al pastorado, fórmalo en el pastorado. Si tiene que irse independiente también como iglesia, déjalo. Ayúdalo, apóyalo. La obra es de Dios. No retenga a los líderes ya con llamado al ministerio pastoral, que lo que va a hacer es daño en la iglesia, porque va a haber estancamiento, porque no está siendo fiel. Dios te dio un líder con llamado al pastorado para que lo forme como pastor, para que lo instruya, lo anime. Si quiere depender de ustedes, bueno, plantan una iglesia y la iglesia lo apoya. Si quiere ser independiente, pero confraternizar con ustedes, bueno, que él se costee y le ayuden en lo que puedan. Pero ayúdalo y seguimos creciendo y sigue teniendo, porque un pastor debe engendrar pastores, formar líderes y equipar nuevos líderes. Equiparlo. ¿Con qué lo va a equipar? Con el entrenamiento. Reúne a tus líderes y dale este entrenamiento. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Escoge hombres fieles, enséñale esto a hombres fieles, a los que sean maduros, los que todavía no son maduros,
que sigan cogiendo banco, como dicen, que sigan siendo instruidos, pero cuando ya sean maduros y tengan un llamado pastoral, siéntalo, un llamado evangelista, misionero, reúnete con ellos por lo menos una vez al mes. No den culto todos los días en la iglesia, para que haya espacio para dar entrenamiento de líderes, doctrina a los nuevos creyentes, evangelismo y discipulado, prepararlo, y que ese día, en vez de estar en la iglesia, salgan a evangelizar y a discipular. No es necesario estar todos los días predicándose entre hermanos. Hay que haber un espacio para que el pastor capacite a sus líderes, lo equipe. Esto encarga a hombres fieles. A hombres fieles, si todavía no son fieles en su diezmo y ofrenda, ni en la asistencia a la iglesia, ni fieles a Dios ni al pastor, todavía no pueden ser líderes, pastores menos. Que sean idóneos para enseñar también a otros, deben ser idóneos, y para eso debe de equiparlos. Número 5, defender la sana doctrina y el rebaño. Es defender, es hacer apología. Es su responsabilidad enseñar la verdad y corregir el error con firmeza y gracia. Óyeme, no es fácil, con firmeza, pero con gracia. Cuando es con firmeza, impacta, y cuando es con gracia, transforma. Cuando es firmeza sin gracia, trae contienda. Pero cuando hay firmeza con gracia, transforma, edifica. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel. Un pastor debe retener la palabra. Debe entender la palabra. Si tiene que leerla 1000 veces, léela 1000 veces, pero debe de retenerla. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Como está aquí, no como yo opine o crea. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Va a haber muchos que van a contradecir, pero con la palabra de Dios puede convencer a los que contradicen. Esa es parte de la responsabilidad del pastor. Vamos a ver la número 6. Sexta responsabilidad: ser ejemplo en conducta, en fe y en amor. Es un ejemplo en conducta el pastor. Óyeme, al pastor se le exige más, a los líderes se le exige más que a los miembros, a los nuevos creyentes. Debe ser modelo de integridad, de conducta igual en todas partes, en la iglesia y fuera de la iglesia, de humildad, humilde de corazón, como dijo Jesucristo. Servicio, un ejemplo de servicio, como Jesucristo, que vino a servir. Es para servir, es para estar a la orden de los hermanos. Y devoción a Dios. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Tiene que ser ejemplo a Timoteo, que iba a ser un líder, un pastor. Pablo le exhorta a que sea un ejemplo de los creyentes en palabra. Tiene que tener cuidado con lo que dice. En conducta, cómo te comporta, cómo actúa, en amor, cómo tratas a los demás, en espíritu, cómo te maneja, cómo reacciona, en fe. Es decir, no debe haber dudas. No debe mostrarte con dudas. Debe de creer en lo que dice la palabra. La oración de fe sanará al enfermo. Y en pureza debe ser puro, íntegro. ¿Qué más? Número 7. Responsabilidad del pastor:
cuidar su familia. El primer ministerio es la familia, tu familia, pastor. El primer ministerio, la primera iglesia es tu familia y tu vida espiritual, tu vida personal. Su primera iglesia es su familia. Es tu familia, debe compartir con la familia. Es en primer lugar. La primera iglesia es tu familia. Primero Dios, buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar, luego la familia y luego la iglesia, el templo, los hermanos. Los líderes están después. Muchos pastores piensan que la iglesia primero y los hijos no hay tiempo para compartir ni salir a un parque con los hijos. Hay pastores que no salen ni a un parque con los hijos. ¿Y dónde está la consejería? El compartir. Comparten con los hermanos, lo visitan, pero no tienen tiempo para su familia, para sus hijos. Muchos no quieren después saber del evangelio, muchos cristianos, porque sus padres dicen que el evangelio les robó a su papá o a su mamá, a sus padres, porque creen que la iglesia, el templo, los miembros, los hermanos, es su primera iglesia. No, tu primera iglesia es tu familia. Tienen que sacar tiempo para salir a un parque, por lo menos una vez a la semana, para salir, aunque sea un parque, para comer fuera, aunque sea helado. Si no tiene presupuesto, aunque sea comer helado, invítalo. Comparte en la casa. Lean la Biblia con la familia. Los días que no haya iglesia, tómalo para leer en tu casa, para pastorear tu casa. Un capítulo diario, un capítulo, y ahí leen la Biblia, oran, alaban a Dios, cantan, comparten, ríen, cenan juntos, almuerzan. Tienen que tener por lo menos una comida juntos en familia. Y entonces, muchos creen que al revés y pierden la familia y no redarguyen a la familia. Los hijos están de su cuenta porque son los hijos del pastor. A los hijos del pastor sí se les exige más. Muchos quieren que traten a los hijos de los pastores igual que a los demás. No, 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 no. Son hijos de la familia ejemplo. Y antes de corregir a la demás familia, debe corregir a tu familia. Debe enseñar a tu familia, debe orar por tu familia. Ay, santo. Vamos a continuar. Capítulo 11, la ordenación ministerial. Versículo clave. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Imposición de las manos del presbiterio. Es un don, es un ministerio, es un llamado. No lo descuide. Debes cuidarte personalmente. Salud, como lo decíamos anteriormente. Debe velar por tu salud física, pastor. Tu salud emocional y espiritual para servir con fidelidad. Debe cuidar tu salud, lo que come, que no te haga daño. Emocionalmente, tienes que tener tiempo para la dispersión, para la meditación, para recrearte, para vacaciones, en familia. No descuides el don que hay en ti, el que fue dado mediante profecía, pero que esa profecía se confirmó en ti, porque muchos son pastores porque otro le profetizó que iban a ser pastores. No, no, no. Alguien te profetizó para ser pastor. Entonces que Dios te lo confirme a ti y se lo confirme al líder que tiene. Dios es un Dios de orden. Y ahí está. Vamos a ver la base. La ordenación ministerial. Número 1, fundamento bíblico de la ordenación. Vamos a ver dos citas bíblicas. Éxodo 28:1. Fundamento bíblico de la ordenación. Harás llegar delante de ti a Aarón
tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Hay una elección de líderes, hay una elección de sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Elección, llamado, imposición de mano, presentación. Hechos 6, 3 y 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Esto iban a ser diáconos. Esto iban a ser líderes para ayudar a las viudas. Y oye cómo tenían que ser de buen testimonio. Un líder tiene que tener buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. Entonces debe buscar la llenura. Si eres pastor y todavía no estás lleno del Espíritu Santo, debe buscar. Porque esto es para los líderes. Y tú eres un pastor, debe ser ejemplo. En espíritu. Entonces tu espíritu debe estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Debe ser sabio a quienes encarguemos de ese trabajo. Número 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hay que ungirte. Hay muchos pastores que aún no han sido ungidos. Entonces, el presbítero de la asociación en tu país, cuando esté formada la directiva, va a haber una ceremonia de ordenación para ordenarte. Y es posible que te presente también yo en esa ordenación, pero vamos a organizar. ¿Qué es la ordenación? La ordenación es el acto en el que la iglesia reconoce oficialmente que una persona ha sido, número 1, llamado por Dios. Eso es lo primero, llamado por Dios. El ministerio inicia con un llamado, es llamado por Dios. Mucha gente confunde y dice, no, Dios me llamó y no tengo que darle cuenta a ningún hombre. No. No tengo que sujetarme a nadie. No. No tengo que prepararme. El que me capacite es Dios. No. ¿Y para qué Dios instituyó maestro en la iglesia? ¿Para qué? Para que hayan pastores sin formación. Pero antes de ser pastor debe de estar formado. Y mientras es pastor debe seguir siendo formado. Y en esta asociación se ha creado para formarte gratuitamente. Solamente ser miembro, que una cuota anual para emitir tu credencial y certificado. Es mucho menos que lo que daría de diezmo a un concilio. Son buenos los concilios. Estoy a favor de los concilios. Pero respeto también los que quieren ser independientes porque por alguna razón no quieren estar en un concilio. Porque algunos concilios no ayudan a nadie. Algunos que están en concilio me dicen, pero es que nuestro concilio no nos da nada, no nos forma, no nos da formación, no nos instruye. Bueno, yo le dije, deben de exigirle a sus concilios que lo de la asociación nos exigen a nosotros. Ustedes nos pueden exigir a nosotros formación. Y si tienen alguna necesidad, que luego vamos a hacer un levantamiento. Primero estamos en la organización de las directivas por países. Ya tenemos miembros de 10 países. Son 18 países que tenemos en este diplomado y hay pastores de 10 países que se están integrando. Estamos formando los grupos, estamos agregando los miembros a los grupos por sus países. Cuando estemos por lo menos en 20 miembros por países, o en el primer país por lo menos 20 miembros, nos reunimos para formar la directiva y para ver si hay algunos que no han sido ordenados, que no ha participado en una ceremonia de ordenación, para hacer un evento de ordenación. Si tenemos que ir, vamos. Si no, el presbítero de ese país
va a hacer la ceremonia. Llamado número 2, probada en su carácter. Esa persona debe haber sido probada en su carácter. Cómo actúa, cómo se maneja, cómo enseña, cómo habla. Formada en doctrina, que ha sido formado, es decir, necesita una formación. Y por último, aprobada por los líderes. Debe ser una persona que ha sido aprobada. Eso es una ordenación. Requisito para la ordenación pastoral: un testimonio firme y coherente. Es el primer requisito. Primera de Timoteo 3 y Tito 1. Si leen esos capítulos van a ver qué requisito o cuáles requisitos se necesita para una ordenación pastoral. Lo pueden leer. Debe ser una formación bíblica, debe tener una formación bíblica y teológica sólida. Es un líder, debe tener una formación bíblica en la palabra, teológica. Eso es lo que le estamos dando ahora. Evidencia clara de un llamado ministerial. Debe haber una evidencia de que tiene el llamado de Dios para poder ser ordenado. ¿Qué más? Fruto ministerial comprobado. ¿Cómo? Con el servicio previo como pastor. ¿Qué más? Aprobación de los líderes de la iglesia o denominación y aprobación de la asociación para ser ordenado por la asociación si aún no ha sido ordenado. ¿Qué más? ¿Cuál es el proceso de la ordenación? Número 1, discernimiento del llamado. Número 1, hay que ver que ha sido llamado, que Dios lo confirme. Número 2, evaluación personal y pastoral. Debe evaluarse, debe observarse al pastor en su trabajo, en cómo funciona. Número 3, tiempo de formación espiritual y académica. Debe tener un proceso de formación. Aquellos que aún no son pastores, quieren ser ordenados por la asociación, deben tener una formación espiritual y académica. Número 4, recomendación por parte de la iglesia local. Una recomendación de que de un líder y que ha sido un líder correcto, se va a necesitar una carta de la iglesia que indique que ha sido líder de buen testimonio. Esa es la recomendación. Y número 5, ceremonia de ordenación. Debe haber una ceremonia donde primero hay que orar y ayunar por esa ceremonia. En esa ceremonia hay que dar palabra de exhortación del presbítero, imposición de manos, ungirlo con aceite, poniendo las manos el presbítero en los nuevos pastores, entrega de credencial y certificado. Se le entrega una credencial y un certificado. Declaración de compromiso del ordenado. Debe de hablársele del compromiso que tiene. Para eso tenemos unos estatutos. 5, responsabilidades del ministro ordenado. ¿Cuáles son? Proclamar fielmente la palabra de Dios. Para seguir en la asociación debe de seguir en la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Esto. La Santa Biblia, la palabra. Lo que no se salga de ahí. Servir con humildad y amor al pueblo de Dios. Tiene que ser un siervo humilde. Guardar una vida santa conforme al carácter de Cristo. Lea los evangelios para que vea el carácter de Cristo e imítelo. Sujetarse a la autoridad espiritual de su iglesia y de la asociación. Administrar ordenanzas y liderar en funciones pastorales. La Santa Cena,
el bautizo de los hermanos, la presentación de niños y todos. Número 6, importancia de la ordenación. ¿Por qué es importante la ordenación? Porque brinda claridad de que usted es un ministro de Dios. No que usted es una persona solitaria que hace lo que quiera. No. En la asociación no va a ser con la rigurosidad de un concilio, pero sí se le va a exigir a los ministros ética. Y hablamos de la ética ministerial, pero hay que dar un diplomado sobre la ética ministerial. Bien acabado. ¿Cuál es la importancia de la ordenación? Estructura y orden al liderazgo espiritual. Orden. Protege la integridad del ministerio. Lo protege a usted. Usted sí ha sido ordenado por una autoridad. Fortalece la credibilidad del pastor con su credencial, con su ordenación, con la ceremonia. Fortalece su credibilidad, va a tener más credibilidad. No que usted abrió una iglesia solo. Hay que tener cuidado, hay que ver. Fortalece la credibilidad frente a la congregación y a la sociedad. Y es un testimonio de que el siervo ha sido aprobado por Dios, por la iglesia también. Por último, vamos al capítulo 12, el pastor y la predicación. Estamos avanzando más rápido porque el tiempo va avanzando. Ya el tiempo va avanzando. Vamos a ir terminando. El capítulo 12, el pastor y la predicación. Versículo clave para este tema. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya analizamos este versículo y hablábamos que instar es pedir con urgencia a alguien que haga algo. Con urgencia hay que meterse en ayuno y oración, iglesia. Con urgencia hay que buscar el rostro de Dios. Con urgencia hay que predicar a las almas. Hay que instar a los hermanos. Hay que redarguir, refutarle lo que están haciendo mal, lo que han dicho mal. Hay que refutarlo, redarguirlo, reprender, hay que corregir, amonestarlo, hay que exhortarle, darle exhortaciones. Puede ser una predicación que tenga todo esto, o haya una predicación que tenga algunos de estos elementos, pero debe ser con toda paciencia y doctrina. Que cuando vaya a corregir sea con la palabra, para que el hermano sepa que por la palabra, no por lo que tú creas, no por lo que tú opines. Vamos a ver. El llamado a predicar. El pastor está llamado a proclamar la verdad con valentía. ¿Y cómo va a usar bien la palabra de verdad? Estudiando la Biblia. Debe ser un estudioso de la palabra por completo. Para predicar, el Espíritu Santo te va a acordar. Pero te va a acordar. Muchas personas dicen, no, el Espíritu Santo es el que me enseña. Te va a acordar lo que Jesucristo ha predicado y ha dicho. Esto. Pero tú escuchaste a Jesucristo en persona. Tú estabas ahí con él. Que hay muchos que dicen, no, el que me enseña el Espíritu Santo, él me va a acordar. Utiliza más la palabra. Queremos ayudarte, pastor, a tu formación. A que estas cosas no las diga, no las haga. Está llamado a proclamar la verdad. ¿Qué verdad si no la estudia? Y debe serla con valentía la palabra. Con gracia, claro. Con amor, claro. Pero valiente.
Que algunos pastores no quieren predicar alguna parte de la Biblia porque se le van los miembros. Entonces no tiene oveja. Debe ser con claridad y fidelidad. Predicar no es una opción, es una misión divina. Número 2, fundamentos de una predicación bíblica. Debe ser cristocéntrica. Es proclamar a Cristo. Es anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En todo mensaje debe haber la proclamación de Cristo, el único Salvador, el que te consuela, el que te restaura, el que te bautiza con Espíritu Santo y fuego, es Jesucristo. Todo mensaje debe exaltar a Cristo. Número 2, debe ser bíblica la predicación. Debe partir de la palabra. Debe tener Biblia. Es por la palabra es que limpia. Jesucristo le dijo a sus discípulos: han sido limpios por la palabra que le he dicho. Cuando predica la palabra de Dios como está escrita, hay bendición. Doctrinalmente sana. ¿Cuál es la sana doctrina? La palabra. Lo que está de acuerdo con esto, no lo que yo creo, no lo que yo me soñé que está en contra de la palabra, pero me lo soñé. No, que Dios me dio una revelación. Está en contra de la palabra, pero Dios me dio una revelación. ¿Qué Dios? Si recibe una revelación y es contra la palabra, no fue Dios, fue un demonio. Si alguien recibe un sueño, una revelación, lo que sea, como dice Pablo en Gálatas, si a uno de nosotros, un ángel del cielo, viene con otro evangelio, es anatema, es maldito. No prediquen revelaciones si no está conforme a la palabra. No prediquen sueños si no está fundamentada en la palabra. Relevante, debe ser un mensaje relevante, que edifique, que ayude, que motive a los hermanos, que redarguya. Aplicativa, debe de decirle cómo debe aplicarse. No solo darle la información, sino decirle cómo vivirla. Guiada por el Espíritu Santo, fundamental. Lo que vaya a predicar debe ser guiado por el Espíritu Santo, no por tus emociones. Vamos a seguir. Número 3, tipos de predicación. Hay predicación expositiva. Se desarrolla un texto bíblico verso por verso o versículo por versículo, que es muy recomendada. Lee un capítulo, por ejemplo, lee ese capítulo y va desarrollándolo versículo por versículo o verso por verso. De acuerdo. Si es un libro poético, es verso. Si no es poético, es versículo. Entonces, si lee Salmo 23, entonces lo lee y va una predicación expositiva. Va leyendo verso por verso y va explicando. Y con cada verso exhortando, redarguyendo, reprendiendo, exhortando, una expositiva. O hay predicación temática. Toma un tema y varias citas bíblicas y se va desarrollando varias citas bíblicas para explicar un área del tema hasta completar el tema por completo. Hay predicación textual y se enfoca en un solo versículo o frase, como yo que he predicado de Juan 14:6, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. He predicado de ese versículo y desarrollo el término conocer en sus diferentes connotaciones, verdad en sus diferentes connotaciones y libertad, donde hablamos de qué clase y de qué es libre. Esa es una textual. Hay narrativa, se cuenta una historia bíblica aplicándola al oyente. Una historia bíblica y se aplica a la iglesia, a la realidad actual. Evangelística,
dirigida a personas que no son creyentes, donde se van a usar textos como Juan 3:16, Juan 1:12, muy importante para los amigos, y decirle que si quieren ser hijos de Dios, y ahí hay dos cosas que hacer para ser hijo de Dios, etcétera. Doctrinal, enseña verdades profundas de la fe, y ahí le va a enseñar las doctrinas. Es una predicación doctrinal para el pastor. Preparación del sermón pastoral. Pastor, ¿cómo debe preparar tu sermón? Número 1, en oración. Debe orar para que en la oración venga, luego de un momento de meditación, el mensaje que Dios quiere. En la oración, Dios te va a traer mensajes. Selección del texto. Va a elegir entonces el texto, luego que tenga el tema. Estudio profundo de ese texto y de cada palabra, lo que significa cada palabra. ¿Vieron cómo leí el texto clave de este capítulo? Y abajo puse el significado de cada palabra. Debe de glosarlo. Debe de estudiarlo a profundidad. Eso es estudiar a profundidad. Escudriñar. Dios les bendiga. Seguimos con la preparación del sermón pastoral. Es importante la preparación para que sea un sermón de edificación, para que edifique. Por eso es necesario hacer un estudio profundo, como hemos dicho, una investigación del contexto, del texto con cada palabra, de esas palabras claves, su aplicación, pero también debe de tener una estructura clara, debe tener una introducción para acaparar la atención, para preparar el ambiente espiritualmente, debe tener un desarrollo claro, punto por punto, y debe tener una aplicación, una acción práctica para que los hermanos sepan qué Dios le está dirigiendo a hacer, y debe tener una conclusión que es lo que queremos y lo que Dios quiere que los hermanos retengan y se vayan con eso. Pero también es, y repetimos, una aplicación práctica que debe hacer el oyente con el mensaje. Es necesario tener eso en el mensaje y una revisión y oración final. Debe de orarse por lo que se va a predicar, debe revisarse y, como decíamos, debe aplicarse a sí mismo. ¿Cuál debe ser el carácter del predicador? Debe vivir primero lo que predica, debe predicárselo, ese sermón que ha preparado, debe predicárselo a él mismo, debe vivir lo que está en ese sermón para dárselo a los hermanos, y si lo llega a practicar, entonces da el sermón, si no, entonces guardarlo para otra ocasión. ¿Qué más? Debe ser humilde. El predicador debe ser humilde, con humildad de corazón, como dijo Jesucristo, que él mismo fue humilde de corazón. No es para buscar aplauso, no es para buscar reconocimiento y que le alaben los hermanos. No, debe estar lleno del Espíritu Santo. En la oración debo buscar la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, y debe predicar con amor. Con amor. El mensaje debe ser con amor para que pueda recibirse. Debe ser de corazón a corazón. Debe ser desde el corazón para tocar el corazón de los hermanos. Debe ser desde el espíritu para vivificar el espíritu del oyente, con autoridad y compasión, que se vea que le gusta predicar y llevar el mensaje a los oyentes, y debe perseverar aun cuando no vea frutos inmediatos.
aun cuando no se conviertan las personas, aun cuando nadie pase para ser ministrado, aun cuando no haya sanidad, debe seguir predicando el evangelio, porque el objetivo es la salvación y edificación de las almas. ¿Qué más? Errores comunes que se deben evitar. Hay varios errores que el predicador, que el pastor debe evitar. Todo el que predica. Número uno es la improvisación. No se debe predicar improvisadamente. Ahora, si hay un momento que tengo que predicarle a alguien, pero estamos hablando del mensaje que ya previamente se ha determinado para un día, ya sea el pastor, los domingos o para cualquier día que ya con antelación se le ha informado. No vaya a improvisar a ver cómo se ve el culto para predicar de eso. No, eso es un error. ¿Cuál otro error? Predicar solo emocionado, solo emociones, solo para mover las emociones y que los hermanos se rían y que los hermanos se gocen y que los hermanos salgan relajados. No, 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 no. No es solo emociones, es de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, para que la palabra redarguya al que tenga que redarguir, exhorte al que tenga que exhortar, instruya al que tenga que instruir, reprenda a quien tenga que reprender, y así es que debe tener en cuenta para no cometer estos errores. Otro error es sin fundamento bíblico. No puede estar predicando de lo que yo soñé o de lo que tuve supuesta revelación que no concuerde con la Biblia, que no tenga base bíblica, o de una anécdota que algo me pasó, que Dios me bendijo en esto y se va por ahí para mover las emociones de la persona. No. ¿Cuál es otro error? Usar el púlpito para atacar o manipular. No se debe utilizar el púlpito para atacar o manipular a los hermanos, para decir Dios me reveló cuando fue que el hermano te lo contó en una consejería. Es un error que va a llevar a la destrucción, al estancamiento del ministerio. No es para manipular a los hermanos para que hagan lo que yo quiera. ¿Cuál es otro error? Repetir mensajes sin dirección del Espíritu Santo. Está repitiendo lo mismo sin ser dirigido por el Espíritu Santo. Cuando se amerita, bueno, se predica, pero un error es estar siempre en lo mismo, sin el Espíritu Santo dirigirte. Descuidar la vida personal del predicador. Eso es otro error. El predicador debe estar presentado bien como un ministro de Dios. Y por último, les queremos informar que la Asociación de Iglesias Evangélicas Independientes está para ayudarle en su formación, para que use bien la palabra de verdad, para que sea un ministro aprobado, y por eso les invitamos en el material que vamos a dejar en Classroom. Ahí van a ver al final del módulo 4 el material escrito que dejamos. Van a ver los estatutos de la asociación, declaración de fe y reglamentos internos básicos. Un reglamento interno básico van a ver. Esperamos que esta clase haya sido de edificación para sus vidas y que Dios les siga bendiciendo grandemente. La última asignación, que va a ser la asignación final, aparte de la que vamos a dejar en Classroom. Esta es la asignación final de la cual le hablé al principio. Es hacer un video en 30 segundos o un minuto. En ese video va a expresar su experiencia en este diplomado en ministerio pastoral impartido por la Universidad Teológica Shalom y la Asociación de Iglesias Evangélicas Independientes Incorporada, y
si es miembro ya de la asociación, lo va a indicar y motivar a otros que se hagan miembros para seguir recibiendo los beneficios y motivando a los demás pastores a que hagan este diplomado si ha sido de bendición para su vida. Esa es la asignación final que le habíamos dicho. No la vamos a escribir en Classroom. Entonces, el que la haga, vamos a saber que vio la clase, esta clase. Por si algunos no la han visto, vean todas las clases, hagan todas las asignaciones. Van a tener una semana para completar todas las asignaciones y una semana después recibir el certificado digital que se lo vamos a enviar a los que terminen todas las asignaciones de Classroom y hagan el video de 30 a 1 minuto. Acordamos que en la Asociación de Iglesias Evangélicas Independientes tenemos 4 niveles de ministros. Ministro aspirante, aquel que no es pastor todavía, tiene el llamado, pero no es pastor, se va a ir formando con nosotros para luego tener la de ministro licenciado, que son los que están iniciando un ministerio pastoral, no tienen todavía 1 año, están iniciando, y los que tienen más tiempo, tienen mucho tiempo, algunos han sido ordenados, otros no, pero tienen mucho tiempo en el pastorado, se le da la credencial del ministro ordenado. Y para el representante de la asociación en un país, se le da la de presbítero. Ya tenemos varios grupos. De 10 países. Tenemos personas ya y estamos haciendo los grupos. Cuando lleguemos a 20 pastores en un país, vamos a hacer la reunión, la asamblea para elegir la directiva. Motiven a otros pastores que hagan este diplomado, que se integren, motiven a los de sus países que están en este diplomado de ministerio pastoral, que es totalmente gratis. El certificado es gratis para los que hagan todas las asignaciones, pero para los que quieran ser miembros hay 3 planes de membresía. Una membresía básica que le cubre la credencial ministerial, que se la enviamos, ya muchos la tienen, y el libro de ministerio pastoral, que tiene toda la información de este diplomado y muchos más. Solamente $30 para inscribirse y $30 anual por ese. El plan avanzado le va a incluir una certificación de ordenación, un certificado, ya muchos lo tienen, una credencial y el libro de ministerio pastoral por $60 de inscripción. Y el plan asociado de ministerio pastoral incluye un asociado de ministerio pastoral que es un bachillerato en ministerio pastoral, un técnico en ministerio pastoral, por si no entienden el término asociado. Y ese se le otorgará a los que estén en este plan, que es con $100 está en este plan, y cuando termine 12 diplomados, se le envía entonces el título de asociado en ministerio pastoral. También el que se registre en este plan de membresía en la asociación recibe el certificado de ordenación, la credencial y el libro ministerio pastoral. Los que quieran registrarse pueden escribirme en privado. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Dios les bendiga grandemente. Shalom.